Buenas tardes, yo soy el doctor Sebastián Castillo, soy radiólogo pediatra y trabajo en Centro Médico Nacional Siglo XXI y en Medicasur. Usualmente los estudios que manejamos son en relación al área pediátrica y manejamos diferentes modalidades. Vamos a ver lo que es el tercer taller en estudios de imagen de gastroenterología pediátrica. Muestro la hoja de declaración de conflicto de intereses. Y bueno, en relación a los estudios de imagen, tenemos diferentes métodos en los que vamos a utilizar la radiografía, el ultrasonido complementado con Doppler color y espectral, la tomografía, la con la georresonancia, el PET-CT, la hemodinamia e incluso los estudios con la geografía retrograda que lo realizan en sala de endoscopía, pero utilizan el apoyo de la fluoroscopía de forma dinámica y que se puede utilizar incluso para los pacientes que realizan escleroterapia de varices esofágicas en niños. Tenemos un primer plano radiográfico en donde es una proyección simple de abdomen, donde vemos una placa anteroposterior toracoabdominal. El hecho de mostrar esta imagen es para que vean la distribución del gas intestinal, que sabemos que en los niños, en los neonatos, usualmente se distribuye a las 8 horas y que a veces en el área de imagen no tenemos los datos completos cuando son estudios radiográficos y tenemos que estar viendo tanto la edad, el desarrollo óseo y ver la distribución del gas intestinal para ver pues si hay algo en la cavidad abdominal. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que hay distribución de gas tanto en el estómago como intestino delgado, marco cólico, colon sigmoides, y está ausente en ámpula rectal. Pero lo que llama la atención en el cuadrante superior izquierdo del abdomen es que hay una imagen en diana que se sobrepone con todas las imágenes de la serosa porque está sobredistendido el estómago. Y este es un dato indirecto de que está pasando algo de forma indirecta en el intestino, como lo que es un hilio de tipo ya sea reflejo o de tipo adinámico, y que está expresándose en las imágenes en 8 o en diana en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Si prestamos más atención en mi abdomen del lado izquierdo, vemos que si comparamos las proyecciones radiográficas, las líneas pre o properitoneales se borran totalmente del lado izquierdo en comparación al contralateral. La sobreposición de imagen en la placa radiográfica puede indicarte que hay ocupación líquida y te está borrando las siluetas de los planos grasos de los neonatos por ocupación de líquido, por irritación, por engrosamiento de esos tejidos, y va a tener una expresión radiopaca en esas proyecciones. En este caso, se trata de un niño de 6 meses de edad, donde está muy distendido, y presentó una vasculitis intestinal. Pero la imagen donde está la flecha, vemos que hay datos de irritación, porque se borran las líneas properitoneales, y aunque no podemos determinar la pared, porque la pared intestinal la vemos en tomografía, la vemos en ultrasonido, en placa radiográfica tendría que estar o perforado el niño o estar sobredistendido de tal manera que contacten las serosas de cada intestino y así poder determinar que esa imagen corresponde a que hay un proceso inflamatorio de tipo indirecto por esta proyección radiográfica. Cuando no tenemos, cuando ya tenemos las proyecciones radiográficas, podemos aplicar medios de contraste, ya sean negativos o positivos. En este caso, tenemos un neonato que tiene, o lo mandan por un diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Se puede administrar en una serie, en un tránsito desde la deglución, pero a veces para agilizar el proceso podemos utilizar la sonda nasogástrica, pasar el medio contraste ya sea positivo en relación a hidrosoluble o con bario. En el caso del tránsito intestinal se prefiere utilizar bario y usualmente el uso del medio de contraste hidrosoluble es para procesos ya sean posquirúrgicos o que en algún momento este paciente va a entrar a quirófano
y no se tiene que ser tan invasivo, o el impacto, cómo se puede impactar el bario en el intestino. Sin embargo, quien te da mejor explicación de lo que estaba pasando en los procesos de peristaltismo en el intestino es con el bario. El bario tiene 4, digamos, momentos en el cual con la aplicación de agua se va a comportar. El primer estadio que se comporta con el agua podría ser la floculación, el segundo la fragmentación, el moldeamiento y la segmentación. Entonces, si pasamos a esto a la masa de harina de hotcakes, cuando se están haciendo la pasta se forman unos grumos, que es donde se junta la harina, y ese efecto pasa también con el bario. Se hacen una especie de grumos en contacto con el líquido y va a responder en relación a la cantidad de agua que haya intraluminal. En este caso, en todas las proyecciones que tienen, más o menos entre 40 minutos, 45 hasta 1 hora, el tránsito en que está en el niño tiene que ser muy rápido, puede ser media hora. Lo máximo que se le da a un adolescente son hasta 5 horas en el tránsito. Y si ven lo único que estamos viendo en estas proyecciones, que son 6 proyecciones, estamos viendo el fondo gástrico con la sonda, pero apenas si vemos la proyección o la represión del bulbo, parcialmente del duodeno, y ya no estamos viendo más allá del intestino. Aquí lo que está diciendo es que o el tránsito o el vaciamiento es muy lento, o que se está floculando en medio de contraste por la cantidad de líquido. Entonces, al seguimiento de el control radiográfico, 10 horas posteriores al procedimiento, vemos que ya el bario se comporta de diferente forma, y ya este bario se está comportando en forma de segmentos o se está moldeando en relación al intestino. En la primera proyección todavía no llega al marco cólico, en la siguiente proyección ya está el marco cólico, y lo que estamos viendo es parte del marco, parcialmente uno que otro grumo de bario en el intestino delgado, y tenemos parcial represión del estómago, ¿no? Independientemente de que el paciente está entubado, que tiene restricción respiratoria, que tiene aumento de la pacificación pariliar, que el timo está hiperplásico, pues nos está mencionando que algo está pasando en el intestino delgado, de tal manera que cambia de floculación a segmentación en el medio de contraste, y finalmente se está moldeando en el marco cólico. Si vemos que tiene todavía contraste en el día 22, en el día 23 y 24, estamos hablando de 24 horas posteriores al tránsito del contraste, el contraste persiste en el marco cólico. ¿Por qué? Porque el colon es uno de los órganos que se encarga de mayor absorción de agua en relación al intestino delgado, y en base a la hidratación del paciente, a la cantidad de líquidos, pues va a ser la eliminación y el peristaltismo, ¿no? En este caso, a pesar de que están distendidas las asas, aquí habla que ya de alguna manera está impactándose en el marco cólico, le cuesta trabajo eliminarse, y ya posteriormente, casi a los 3 días, se elimina. Y vemos las asas de intestino delgado totalmente distendidas en la última imagen, donde están aumentadas de su calibre, siguen distendidas. En conclusión, en este paciente el diagnóstico sería un síndrome de mala absorción, donde se floculó, se segmentó el contraste, pero nunca se opacificó el intestino delgado, solo se opacificó el estómago, parcialmente el duodeno, se opacifica el marco cólico casi 24 horas después, y lo que quiere decir que el tránsito fue muy rápido o floculado, y ya lamentablemente este paciente, al fallecimiento de su enfermedad, ya en patología, se exploró el intestino y resultó tener una enteritis hemorrágica, por lo cual entre lo que era la mucosa y su mucosa, el aplanamiento de las vellosidades, y esto explicaría por qué el medio de contraste así se comportaba, ¿no? Esa es una de las razones por la cual el tránsito intestinal en niños o en adolescentes, mientras no perjudique la salud del paciente, se puede hacer la exploración de forma indirecta, y lo que se recomienda en realidad es bario. Pero el hidrosoluble también nos puede dar mucha información
siempre y cuando se manejen bien las concentraciones. Hay una escuela que maneja que el medio de contraste hidrosoluble en niños, por incremento de su concentración intraluminal, puede deshidratarlos y puede pues, provocar una diarrea osmótica. Y una diarrea osmótica con la cantidad de contraste que le damos, pues sí, tiene razón, una diarrea puede deshidratar a un niño. Pero estamos hablando que son pacientes que están internados, pacientes que están canalizados, que están con control de líquidos y que podemos por lo menos controlar este tipo de medicamentos ya intrahospitalarios. Otro ejemplo del tránsito intestinal es que independientemente de que el estudio termine al nivel de la válvula ileocecal, pues podemos esperar sus proyecciones tardías, por ejemplo, para ver el marco cólico, que queremos ver el colon ascendente. Y en este caso, en este pacientito que se hizo un tránsito intestinal, estamos viendo que son las mismas proyecciones anteroposteriores en el mismo momento. La diferencia es que uno está en decúbito dorsal y otro está en decúbito supino. Y lo que vemos es que el colon ascendente se desplaza hasta la parte medial. Se identifican la cresta ilíaca del lado derecho, a pesar de que la imagen solamente está invertida o están desplazadas las asas por la posición, vemos que en la proyección que se encuentra en posterior anterior o la que está a su derecha, está el ciego con las austras, pero está hasta la fosa ilíaca izquierda. Si comparamos con la otra imagen, donde el colon y el colon ascendente se mantiene por debajo de la región subhepática o en la fosa ilíaca derecha. Y las asas de intestino totalmente se modifican de lugar. ¿Qué es lo que nos estás diciendo esto? Que bueno, que a veces hay que hacer compresión en los niños para ver cómo se desplazan las asas o tratar de diferenciar entre las asas con medios de compresión, tal vez colocando una almohada por debajo del niño, utilizando algo que se llama el cono de compresión. Y en este caso, el desplazamiento del ciego hasta la fosa ilíaca izquierda es anómalo. Entonces, aquí hablamos de un proceso de malfijación cecal. Este paciente no venía por esa razón, solamente eran para una valoración del tránsito intestinal, pero a veces es importante comentar este tipo de casos, aunque son casos raros en el que puede existir un volvulus del ciego. Bueno, pues estos pacientes tienen esta tendencia a la torsión o al volvulus del ciego porque tienen un problema de malfijación. Es, por ejemplo, como pasa en el síndrome de Ivermack o los pacientes que son asplénicos, que no tienen el ligamento gastroesplénico, tienden en relación a la rotación organomesentérica o organoaxial del estómago y tienden al volvulus gástrico. Se sabe que no tienen vaso, todo el mundo sabemos que que tienen esplenomegalia y que no tienen esos ligamentos, pero no todos van a desarrollar el volvulus gástrico. Se asocia a la falta de estos ligamentos. Igual con el ciego. El ciego puede estar intrapélvico, pero en esta razón, con los movimientos simples se desplaza. El ultrasonido en los niños es un método de imagen en que se utiliza sobre todo en dolor abdominal. Podemos utilizar el Doppler espectral y usualmente los transductores que manejamos son tanto lineales como convexos. Independientemente por lo que venga el paciente, se recomienda la exploración completa. Supongamos, no sé, hay hospitales donde dicen, no, pues que solamente estudios renal, solamente hagamos renal, solamente tenemos que estar valorando dónde está el dolor. Y cuando es muy definido el dolor de un niño que te puede expresar dónde le duele, puedes utilizar los diferentes transductores que tienen los equipos para poder determinar qué es lo que está pasando. En este caso tenemos un paciente femenino de 9 años que tiene dolor abdominal y lo mandan con probable apendicitis. Al realizar todo el estudio, los órganos son normales, no hay problemas en la vesícula biliar, el apéndice prácticamente es normal, pero el dolor donde te indica la paciente es muy limitado o muy marcado en lo que es en el cuadrante superior derecho del abdomen. Y dices, bueno, utilizas los transductores que tienes para ver qué más puedes aportar para la exploración de estos pacientes.
Y, por ejemplo, en este caso, lo único que hay y que llama la atención es que el, la grasa del borde antimesentérico del colon es más ecogénica en comparación al lado contralateral del borde antimesentérico del colon del lado izquierdo, ¿no? Si se dan cuenta en la imagen, vemos aumento de la ecogenicidad por debajo de los planos abdominales, que en el lado izquierdo pues es más hipoecoico, es heterogéneo, tienen aumento y áreas de menor ecogenicidad, pero es como una franja blanca que está recubriendo ese borde antimesentérico, y lo que te está indicando en esta región es que por alguna razón cambió esa ecogenicidad y se relacionan esos cambios de ecogenicidad a edema y o a un proceso inflamatorio local que a lo mejor en este momento no te explicas, ¿no? Este paciente venía con obesidad y el dolor bien limitado, ¿no? Leucocitosis de 11. En esta diapositiva donde estamos viendo dos cortes axiales en referente a lo que era el abdomen derecho en el cuadrante superior, vemos una fase simple y una fase contrastada, donde lo que está más hiperdenso son las siluetas renales, el retroperitoneum está ahí la cava y la aorta, y hacia la corredera paretocólica derecha vemos que esta parte del segmento 6 hepático, donde vemos que realza de forma homogénea con el contraste. Y adelante del hígado o del segmento 6 hepático hay extracción de la grasa que no corresponde al colon, que está anterior con abundante residuo, y está haciendo un efecto de masa que está estriado, y ese efecto de masa y esta estriación habla que hay un proceso inflamatorio ahí que realza con el medio contraste de forma anular y que corresponde al borde antimesentérico del colon del lado derecho. Esto corresponde a lo que es o el infarto mental, los diferenciales en el infarto mental o lo que es la torsión del apéndice epiploico, que usualmente se presenta en niños con obesidad, y que estos apéndices epiploicos, cuando no están inflamados, no los vemos en el estudio de imagen. Usualmente son bordes grasos que se pierden con la densidad en la tomografía, pero cuando ya se tuercen, aumentan su densidad y se inflaman y ocupan un espacio en ese borde, estrictamente en el borde antimesentérico, y tienen un realce anular. De forma comparativa, tenemos un estudio de esta nena a los 5 años de edad, y si comparan este corte nada más es del hemisferio derecho, donde se ven los riñones, se ve el segmento 6 hepático y ese marañal o esa extracción de la grasa en el borde antimesentérico que no se observaba en el estudio de los 5 años de edad. La imagen que tenemos de los 5 años fue por una adenitis mesentérica, por un proceso de dolor abdominal para descartar apendicitis, pero finalmente no encontraron más que una adenitis mesentérica. Pero vean cómo los espacios grasos están muy estrechos y el tejido adiposo es de menor grosor en comparación a los estudios actuales, donde ya vemos un espacio en el borde antimesentérico por el edema. Entonces aquí demostramos que hay una ocupación por el tejido inflamado graso y que habla de una torsión del apéndice epiploico en una niña de 9 años, que por el riesgo de obesidad incrementaron estos apéndices y incrementaron su riesgo de torsión. En otros casos, el ultrasonido espectral y el Doppler pues nos ayudan para la evaluación de la vena porta, de las venas suprahepáticas, los espectros, la resistencia, la pulsatilidad de la arteria hepática, para ver si no hay una trombosis. Pero hay muchos síndromes asociados en el cual nos obliga a buscar más malformaciones, en este caso vasculares, que el Doppler nos puede apoyar para su valoración. En este caso, lo que estamos viendo en las imágenes es parte de lo que es el segmento sincopático, parte del ilio, vemos la vesícula. En una fase simple se ve una imagen de gusanos o vasos tortuosos que están hipoecoicos. En la aplicación Doppler Color vemos cómo se repletan con el sonido y vemos que hay un flujo anterógrado y retrógrado que están ubicados en el hilio hepático, y en la tomografía estamos viendo el cavernoma o lo que viene siendo la malformación portal. Aquí es una paciente de 9 años de edad con síndrome Klippel-Trenaunay-Weber,
que presentó hemorragia de tubo digestivo alto y posteriormente presentó hemorragia de tubo digestivo bajo porque tenía una especie de malformaciones o displasias eh, del tubo digestivo, pero también aquí el hígado sabemos que en estos pacientitos es normal, pero no podemos hablar de transformación cavernomatosa de la porta, más bien sería una malformación directa de la porta, porque los flujos y los espectros eran normales y no cursaba con esplenomegalia este paciente, pero finalmente, pues este tipo de vasos displásicos pues tienden a sangrar y aumentan, pues sí pueden aumentar la presión portal. Por alguna razón la niña pues, está sangrando por todas estas colaterales que tiene, pero también que son vasos displásicos que se encuentran en la mucosa del tracto digestivo de forma generalizada. Y esta niña de 9 años, pues el predominio que tenía era malformación linfática macroquística y microquística difusa de las extremidades, con incremento de su tamaño, pero también pues te obliga en estos pacientes a buscar malformaciones no nada más de lo que veamos o que palpemos, sino más internas para hacer estos estudios, buscando otro tipo de malformaciones asociadas a estos síndromes, sobre todo a nivel del hilo hepático. Otras malformaciones que nos hemos encontrado de la porta, en este caso, por ejemplo, tenemos un paciente femenino de 16 años con antecedente de dengue clásico, presentó posteriormente, después de 6 meses de este evento, epistaxis, petequias y equimosis, aparte de plaquetopenia, ¿no? Y en este paciente, pues asistió caminando, no presentaba en ese momento petequias o hemorragia tubo digestivo alto o bajo, pero en la exploración detectaron que tenía esplenomegalia y el ultrasonido de la razón fue por la esplenomegalia. Al explorarlo, si ustedes ven la imagen que se encuentra a su izquierda, vemos que el hígado es heterogéneo, tiene unas imágenes hiperecogénicas rodeando el hilo hepático. Y lo que no hay en ese hilo es la porta. La porta o está agenésica o está hipoplásica. Y la imagen medial o a la derecha de la siguiente imagen vemos que en el vaso hay un marañal o hay muchos vasos que, que se repletan con el doble color y lo que estamos viendo es un shunt esplenorrenal o son colaterales esplenorrenales. En este paciente llegó a biopsia hepática y resultaron ser una hemangiomatosis difusa del hígado, varios hemangiomas, las petequias y la equimosis, probablemente asociadas a un poco del hiperesplenismo y a un síndrome de Kasabach-Merritt, pero lo que vemos en la reconstrucción coronal, estamos viendo que la vena porta está hipoplásica en comparación al calibre de la vena esplénica y estamos viendo el shunt o las colaterales esplenorrenales localizadas, y esto habla de un síndrome de Abernathy con un shunt extrahepático y que se asocia a lo que es o a la genesia de la vena porta o a la vena porta hipoplásica. Muchos de estos pacientes pueden pasar desapercibidos mucho tiempo. Aquí a lo mejor el dengue clásico puede exacerbar el caso, pero hemos tenido pacientes adultos ya con estos síndromes. Compensan muy bien con el shunt los shunts que hacen, mientras no presentan hemorragias o otra patología. Entonces, los diferentes tipos de imagen pues te están diciendo que hay lesiones en el hígado, que algo está pasando en el hígado hepático, que ya tiene colaterales, que a lo mejor no es un proceso cirrótico, no es un proceso, simplemente es un proceso pues congénito de la vena porta y que nos está manifestando otros síndromes, porque aquí son dos, por ejemplo, el síndrome de Abernathy con un shunt extrahepático esplenorrenal y los hemangiomas múltiples del hígado con la plaquetopenia asociada ya sea por el hiperesplenismo, pero finalmente se cataloga como un síndrome de Kasabach-Merritt. Ahora, las reconstrucciones nos ayudan a darnos un plano global de lo que está pasando con el paciente. En su imagen de la izquierda tenemos un paciente normal, un hígado normal,
su vaso, sus riñones, el sistema porta, el sistema cava, el sistema arterial. Y en el lado derecho tenemos una inversión del tamaño. El vaso está de mayor tamaño y tiene menor tamaño lo que es el hígado. Vemos que hay áreas de retracción de la cápsula hepática del lóbulo hepático derecho, y esto nos está hablando que hay por lo menos un proceso fibrótico del hígado y que por lo menos está cursando con hipertensión portal por la esplenomegalia que está representando. Si se dan cuenta, el sistema venoso, el sistema porta en la topografía de la vena mesentérica inferior no refleja igual con el contraste como la imagen del paciente sano a su izquierda, y hay un cambio en el calibre de los vasos. El sistema, la arterial y el sistema venoso periférico mantienen su calibre. Bueno, pues aquí tenemos la sustracción digital, donde vemos del lado izquierdo la anatomía normal de los vasos suprahepáticos, el sistema porta y el sistema arterial. Y del lado izquierdo, ¿por qué no se diferenciaba la vena mesentérica inferior? Y como vemos que ya tiene colaterales gástricas o esplénicas, y también tenemos parte de unas colaterales que serían gástricas derechas. Y bueno, en este estudio es el mismo estudio en diferente plano. Uno es en quirófano, donde se analiza la vena mesentérica y se está repletando de contraste, y vemos que hay transformación cavernomatosa de la porta y tenemos colaterales esplénicas y colaterales gástricas. Y en el otro estudio es un abordaje percutáneo, donde se atraviesa parte del sistema esplénico y se dirige el catéter hacia la parte inferior en sala de hemodinamia, y se está pintando una patología muy parecida a la que es la transformación cavernomatosa de la porta y las colaterales gástricas. En estos casos nos ayudan a conjuntar los estudios de imagen en el estudio de ultrasonido, lo que es los estudios con medio de contraste, y en la hemodinamia, donde vemos que en los tres presenta un shunt portohepático sistémico, y podemos valorar también la forma terapéutica. Aquí es una punción percutánea del hígado, donde vemos el shunt portosistémico que drena de la porta izquierda a la vena suprahepática izquierda, y posteriormente a la colocación del Amplatzer ya no presenta este drenaje anómalo o este shunt, que bueno, este es un paciente con síndrome de Down que tenía un shunt portosistémico, fue tratado al mes de edad, y pues mejoró su malformación, pero nada más para saber que podemos también utilizar los métodos de imagen para su tratamiento terapéutico. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al comité organizador del Congreso por la invitación, así mismo como a la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica. A mí me tocó la evolución de la imagen en la gastroenterología pediátrica, que esto es muy importante, ya que los métodos de imagen han variado mucho en estos últimos años. Aquí tenemos, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué utilizábamos en la enfermedad inflamatoria intestinal? Desde hace muchos años, prácticamente desde los años 70, 80, utilizábamos el tránsito intestinal. ¿Y qué valora ese tránsito? Valora la extensión de la enfermedad, los cambios de la luz intestinal y mucosas. No identifica, sin embargo, alteraciones en la submucosis serosa. No valora la extensión y no puede excluir complicaciones. Sí se identifican úlceras. Aquí les muestro un ejemplo de un tránsito intestinal en una enfermedad inflamatoria intestinal que es el Crohn. Y pueden ver que existe una irregularidad a nivel de la mucosa del intestino, existen pequeñas ulceraciones y existe dilatación en otras áreas en forma muy importante del intestino. En esta otra diapositiva podemos observar ya un Crohn avanzado. Pueden ver que ya no hay prácticamente patrón mucoso intestinal, el intestino está rígido, y esto que vemos aquí es el engrosamiento de la pared, y esta pequeña imagen que estamos observando aquí corresponde a una fístula. También valorábamos el intestino, la enfermedad inflamatoria intestinal a través del colon por enema con doble contraste, e igualmente nos mostraba únicamente las mucosas, las lesiones pseudopolipoideas, las úlceras, trayectos colónico completo y la válvula iliocecal.
Aquí les muestro una enfermedad de CUSI en fase activa valorado con un colon por enema con doble contraste y pueden ver el patrón típico que es el empedrado y obviamente también las lesiones ulcerativas y prácticamente que ocupa prácticamente todo el colon desde el recto sigmoides y el colon izquierdo y colon derecho. Aquí tenemos un CUSI en fase activa que prácticamente ya el colon es rígido, ya no tiene austras y además tiene una particularidad que la válvula iliocecal no es competente. Aquí tenemos que el colon con doble contraste no nos valoraba únicamente la enfermedad inflamatoria intestinal, sino nos podría valorar los pólipos, la poliposis familiar, y aquí tenemos un caso de un CA de colon, en un paciente que tenía una poliposis familiar. Ahora, también valorábamos con el tránsito intestinal problemas como las linfangiectasias intestinales. Es típico de las linfangiectasias intestinales estas imágenes que le llaman como en pila de moneda. Además, hay una fragmentación y una segmentación del bario. También valorábamos los síndromes de Peutz-Jeghers, como pueden observar todas esas imágenes de defectos de llenado a nivel de prácticamente todo el yeyuno, el ilion, y además a nivel del estómago en relación a los pólipos por Peutz-Jeghers. Ahora, ¿qué otros métodos existen? La endoscopía. La endoscopía yo creo que es el método por excelencia, sin embargo, no valora su mucosa y la serosa, no permite excluir complicaciones extraintestinales, pero tiene una gran ventaja que es la toma de la biopsia. Ahora, ¿qué nuevo método ha surgido en los últimos años? La resonancia magnética. La resonancia magnética es un método de imagen muy interesante, ya que no utiliza radiación ionizante, identifica cambios inflamatorios en intestino delgado y colon, cambios en la pared intestinal, ulceraciones en mucosa, aumento del grosor de la pared o el aumento mural, edema con aumento de captación del medio de contraste en mesenterio, hipervascularidad, adenopatías, fístulas y abscesos. Vamos a observar esto que les digo. Aquí podemos observar que hay un engrosamiento de la pared con gran aumento de la captación del medio de contraste y que existen además ulceraciones profundas. También observamos la incurgitación vascular que hay a nivel del mesenterio, que eso nos habla de una gran inflamación. También observamos úlceras y pseudopólipos y un engrosamiento de la pared, y ya se los había dicho, pero además captamos un trayecto fistuloso. En resumen, ¿qué es mejor, la colorresonancia magnética o la colonoscopía? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la colorresonancia pues tiene una imposibilidad de tomar biopsias, menor sensibilidad en pacientes con enfermedad leve, ventajas al estudiar el grosor de la pared y estudio de todo el colon. Estudia fístulas perianales y el diagnóstico por resonancia magnética identifica o localiza la extensión y las colecciones. Aquí tenemos una fístula transesfinteriana con aumento de la captación del contraste y aquí tenemos que esta se extiende hasta el periné, como lo están viendo. También podemos valorar los abscesos anales, como este que tenemos aquí. Y ahora, vamos a ver algunos casos de pacientes. Aquí tenemos un tránsito intestinal en un paciente con enfermedad de Crohn del 2014 y pueden observar los datos que ya habíamos mencionado. Hay irregularidad de la pared, hay datos de fragmentación, hay zonas de disminución de calibre, aunque esto es a nivel del colon, pero era una enfermedad de Crohn que prácticamente abarcaba tanto intestino delgado como colon. Y aquí tenemos este mismo paciente valorado con enteroresonancia. ¿Y qué podemos observar en la enteroresonancia? Podemos observar perfectamente el engrosamiento de las mucosas. Podemos observar el gran engrosamiento de la pared intestinal y también podemos observar lesiones ulcerativas. Estamos viendo el paciente con enfermedad de Crohn y la resonancia magnética. Aquí podemos observar lo que les decía, las virtudes de la resonancia magnética. Aquí tenemos una hipervascularidad a nivel del mesenterio, aquí tenemos un engrosamiento de la pared muy importante y en esta otra observamos igualmente un engrosamiento de la pared y a nivel del yeyuno y del ilion tenemos irregularidad en todos los pliegues mucosos. Aquí seguimos con la misma entidad de enfermedad de Crohn y volvemos a ver el colon que estaba también afectado
y observamos el gran engrosamiento de la pared y las lesiones ulcerativas, y otra vez de nuevo que se encuentra muy ingurgitado todo el mesentario, una hipervascularidad en el mesenterio. Aquí tenemos un caso clínico de un femenino de 11 años de edad con diarrea crónica, detención de crecimiento, edema, linfopenia, hipoalbuminemia e hipogamaglobulinemia. Se estudiaba con tránsito intestinal y, como ya les mostré previamente, vemos las imágenes que son como en pila de monedas, la irregularidad de los pliegues y la segmentación y fragmentación del vario. Ahora, ¿qué observamos con la enteroresonancia? Con la enteroresonancia prácticamente vemos lo mismo, la irregularidad de los pliegues mucosos, las formaciones como en pila de monedas, pero podemos ver el engrosamiento un poco de la pared. Este caso es muy interesante. ¿Por qué? Porque a este caso posteriormente le hicimos una linfografía y pueden ver aquí los ganglios. Sin embargo, observamos que había como material de la linfografía en este segmento. Se le hicieron cortes tomográficos, tomografía simple, y vemos que aquí está el medio de contraste a nivel del intestino, que nos quiere decir que son las linfangiectasias, y esto es el medio de contraste o es que inyectamos a nivel de los ganglios, de los canales linfáticos y de los ganglios linfáticos. Aquí valorábamos con el tránsito intestinal el Busch-Jaeger. Sin embargo, vamos a ver con la resonancia magnética y van a observar igualmente los defectos de llenado en relación a todos los pólipos que tienen en el Busch-Jaeger, toda esta serie, tanto a nivel de la cámara gástrica como a nivel de intestino delgado. Sin embargo, tenemos otras ventajas con la resonancia magnética. Aquí observamos claramente, en el momento que se le hizo la resonancia, que había una invaginación intestinal. Aquí la podemos ver. Y además también podemos observar que existe a nivel de riñones lesiones amartomatosas. ¿Qué otra enfermedad podemos valorar? La valoración de la enfermedad hepática. La fibrosis hepática es a donde convergen varios trastornos hepáticos, ya sea por daño agudo o crónico. Sin embargo, es un proceso de reparación dinámico y potencialmente reversible. Se asocia a regeneración hepatocelular. Su detección temprana y terapéutica oportuna puede frenar dicha evolución. Ahora, ¿qué tenemos para valorar la fibrosis? Tenemos la resonancia magnética multiparamétrica. La elastografía por resonancia magnética es un método de imagen no invasivo, con gran eficacia para valorar el grado de fibrosis hepática. Sin embargo, la tendencia actual es combinar esta técnica con secuencias de cuantificación de grasa y hierro, denominándose abordaje multiparamétrico del hígado. Entonces, la resonancia magnética multiparamétrica nos puede decir la fibrosis por daño agudo o crónico del hígado por diferentes causas, virales, autoinmunes, en esteatosis por enfermedad metabólica y también nos puede valorar la hepatosiderosis. La biopsia hepática es el método de imagen, se puede decir el estándar de oro, pero es baja en eficiencia en estudios iniciales F1, F2. Valorar la fibrosis por ultrasonido es mucho menos adecuada que la resonancia magnética, tiene menos fiabilidad y menos confiabilidad. La tomografía computada pues nos da radiación y obviamente el método mejor es la elastografía por resonancia magnética. Aquí tenemos cómo valoramos la fibrosis en una elastografía. Aquí tenemos un mapa de hondos con aumento de grados de dureza e irregularidad según el grado de fibrosis. Aquí tenemos el A, que prácticamente no tiene fibrosis, y van aumentando y siéndose diferentes las ondas hasta llegar al G, que es un grado de fibrosis ya grado 4. Y el grado de fibrosis por cambios de color. Aquí se miden los kilopascales. Aquí tenemos que prácticamente los kilopascales son de 2.1 y el grado de fibrosis no tiene prácticamente fibrosis. Van aumentando los kilopascales hasta tener 9.2 kilopascales, que es ya un grado de fibrosis máximo. Esto fue comparada con la escala de Metavir.
Los valores obtenidos en kilopascales han sido correlacionados por Ward et al. Con la escala de Mateville de F0 a F4. El hígado normal es blando y elástico, con una dureza de 2.5 a 2.44 kilopascales, con un rango de 1.54 a 2.8. Y el nivel de corte para detectar fibrosis con la resonancia magnética oscila entre 2.4 y 2.9, con un 98% de sensibilidad y un 99% de especificidad para el valor de 2.93 kilopascales. Por eso es por lo que yo les comentaba que la resonancia magnética es el mejor método para evaluar la fibrosis hepática. Aquí tenemos los grados de fibrosis hepática en voluntarios que prácticamente había 2.0 y no tenían fibrosis hepática, pero aumentaban los kilopascales y la fibrosis hepática llegaba hasta la escala de F4. Ahora, el vaso también tiene una dureza normal que se puede medir por elastografía, por resonancia magnética y varía entre 2.35 y 5.6, con una medida de 3.6 en voluntarios normales. Ahora, otra técnica que actualmente se utiliza es la valoración de la esteatosis hepática. La esteatosis hepática se puede medir por diferentes técnicas. Técnica por desplazamiento químico entre los protones de la grasa y el agua, la espectroscopía y la cuantificación de la esteatosis en la cartografía de calor. En personas normales, la intensidad de señal es similar en las secuencias dentro y fuera de fase. Y aquí tenemos un paciente con esteatosis. La intensidad de señal del parénquima hepático es normal en la secuencia dentro de fase y decae en la secuencia fuera de fase y adquiere un color negro por mayor contenido de grasa. Y aquí tenemos el ejemplo. Un paciente normal, si ustedes pueden ver, en la secuencia dentro y fuera de fase es igual. Un paciente con esteatosis, pueden ver que cambió la tonalidad del hígado, que se volvió prácticamente negra, y es un paciente que tiene esteatosis. Aquí podemos verlo por espectroscopía de lípidos y podemos ver que el pico de agua es similar en ambos tablas. Sin embargo, el pico de triglicéridos es elevado en el paciente que tiene una esteatosis. También podemos valorar la esteatosis en pacientes con la cartografía de color. En un paciente que prácticamente no tiene esteatosis, que tiene un 6%, ven que es un color azul. En un paciente que tiene un 17%, el color es un azul más claro, y en un paciente que tiene un 33%, prácticamente ya es un color verde. Todo esto se valora a través de la elastografía por resonancia magnética con los softwares que tiene dicha resonancia. Ahora, los valores normales de grasa hepática en resonancia magnética se consideran 6% o menor. Del 6 al 15% se puede decir que hay una cantidad moderada de grasa. Sin embargo, si sube más de eso, ya es un paciente que se le puede considerar que tiene una esteatosis. Pero además, este método de imagen, como es reproducible con el tiempo, nos confiere un valor para el diagnóstico y para el seguimiento de la evolución de la esteatosis bajo tratamiento. En 2 estudios prospectivos comparativos, los resultados de la resonancia magnética han sido más precisos que los de ultrasonido y la tomografía computada para el diagnóstico y la cuantificación de la esteatosis. Aquí tenemos un caso clínico. Es un masculino de 10 años de edad con obesidad desde los 6 años. El ultrasonido del 2015 nos reporta esteatosis y hepatomegalia. Aquí tenemos los ultrasonidos del 2015. Pueden ver que tiene hepatomegalia y el patrón ecogénico del hígado no es normal, es brillante, y tenemos las medidas del hígado tanto del lóbulo hepático y derecho como del izquierdo, el cual nos muestra que tiene una gran hepatomegalia. Este paciente, posteriormente, le evaluamos por elastografía la fibrosis y vemos ya la diferencia en el paciente. En el hígado vemos que el vaso tiene una intensidad diferente a la del hígado, y obviamente ya en la imagen que tenemos del lado izquierdo vemos que tiene fibrosis. La hepatosidrosis. La hepatosidrosis también la podemos valorar por resonancia magnética.
Cuenta con secuencias especiales para investigar el contenido de hierro en el parénquima hepático y en otros órganos como es el páncreas, el vaso y el corazón. Y nos permite detectar y cuantificar la cantidad de hierro depositada en el hígado con precisión y reproductibilidad, por lo que es una herramienta útil para el diagnóstico y para seguir la respuesta al tratamiento. Cuando el acúmulo de hierro en el tejido hepático es muy grande, distorsiona el campo magnético y produce un decaimiento de las señales en las secuencias T1, T2 y T2 estrella. Aquí podemos ver en pacientes con hemocromatosis, la señal decae en la secuencia dentro de fase por incremento de hierro en comparación con la secuencia fuera de fase. Aquí tenemos en la secuencia dentro de fase cómo hay el incremento de hierro y en la secuencia fuera de fase igual. Aquí tenemos un caso clínico, un paciente masculino de 11 años de edad con anemia de Fanconi multitransfundido. Entonces querían ver qué depósitos de hierro podía tener a nivel hepático. Aquí les hicimos sus estudios y vimos que efectivamente en la secuencia dentro de fase nos marcaba que existía depósitos de hierro, que tenía hemocromatosis. Ahora, ¿qué otros estudios han variado los estudios de imagen? En la evaluación de la hipertensión portal. Obviamente aquí les muestro un estudio de unas varisofágicas, tanto que se vieron en endoscopía como las están viendo ustedes, como se hacía antes el tránsito esofágico. ¿Qué seguimos utilizando? El ultrasonido sí lo seguimos utilizando para valorar la hipertensión portal. Aquí tenemos, obviamente, colaterales, tenemos un vaso que está aumentado de tamaño y tenemos múltiples colaterales a nivel hepático y tenemos la vena porta. La vena porta, ¿cómo se encuentra? Pues la vena porta se encuentra con una velocidad disminuida. ¿Por qué? Porque si hay una resistencia, la velocidad de la vena porta se disminuye. Aquí tenemos otro ejemplo del ultrasonido, cómo se valora y se sigue valorando y se valoraba antes, con el hilio hepático, el hilio portal, con múltiples colaterales, el vaso con hepatomegalia, y esto correspondió a una esclerosis hepatoportal. Teníamos otro método de imagen que se hacía aquí en el instituto, que era invasivo, que era la esplenoportografía, pero tenía muchas ventajas, aunque era invasivo. Medición directa de punciones, se veían las colaterales y se podía dar hasta el diagnóstico de etiología de la hipertensión portal por los cambios que veíamos a nivel de los vasos. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se valoraba la hipertensión portal con la esplenoportografía. Aquí tenemos la inyección a nivel del vaso, vemos la vena esplénica, vemos la vena porta, vemos el inicio de los vasos portales intrahepáticos y vemos esta irregularidad y esta tortuosidad de los vasos portales intrahepáticos y que correspondió a la esclerosis hepatoportal. Sin embargo, teníamos también, podríamos estudiar también a través de capografías como el Budd-Chiari, que vemos aquí la vena cava inferior, y múltiples colaterales. Aquí vemos inyección a nivel de la vena cava superior y que correspondió a un Budd-Chiari. ¿Cómo hemos evolucionado para valorar la hipertensión portal? Pues en primer lugar, evolucionamos hacia la tomografía computada y aquí tenemos una gran esplenomegalia, tenemos la vena esplénica, la vena porta y tenemos múltiples imágenes saculares que correspondieron a una degeneración cavernomatosa. Sin embargo, esta imagen de tomografía computada es muy buena, pero utilizamos radiación ionizante, por lo cual se definió que la esplenoresonancia o la resonancia magnética era el método ideal actualmente para valorar la hipertensión portal. ¿Qué valoramos con la esplenoresonancia? Pues como pueden ver, se valora prácticamente todo. Tenemos una gran esplenomegalia, tenemos la vena esplénica, tenemos la vena porta, tenemos las colaterales, la gráfica izquierda que está irregular, tortuosa, múltiples colaterales, y tenemos aquí múltiples ovillos que correspondieron a una degeneración cavernomatosa. Además, aunado a esto, podemos valorar ¿qué? Pues podemos valorar también si existe o no fibrosis a nivel de el hígado por medio de la espectroscopía. Y ahí, como estamos viendo, no existía fibrosis a nivel del hígado, pero sí existía cierta fibrosis a nivel del vaso. Aquí tenemos de nuevo la imagen, una gran
hepatomegalia, la esplénica, la porta, las múltiples colaterales y los ovillos en relación a la degeneración cavernomatosa. Por lo cual podemos concluir que el método de imagen actuales para valoración de la resonancia magnética, de la hipertensión porta, es el ultrasonido y la resonancia magnética. También hemos tenido cambios en la evaluación de las vías biliares. Anteriormente, ¿cómo las evaluamos? Pues, ¿qué es esto? Una colangiografía endovenosa. Aquí tenemos la vesícula y aquí tenemos un quiste de colédoco. Esto es por ultrasonido, la vesícula, un quiste de colédoco, y aquí por resonancia magnética, por tomografía computada, por resonancia magnética. Entonces, actualmente, ¿cómo valoramos las vías biliares? Pues las valoramos con ultrasonido y con resonancia magnética. Aquí les vamos a mostrar unos casos. Esta es una enfermedad de Caroli que está valorada por ultrasonido. La misma enfermedad de Caroli valorada con tomografía computada cuando todavía no teníamos la resonancia magnética. Y vamos a ver algunos casos clínicos. Un paciente masculino de 7 meses con ictericia, ascitis, circulación colateral y cardiopatía congénita. Este es muy reciente. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver hepatomegalia, ascitis y una vesícula biliar con una pared muy, muy gruesa. Aquí vemos el hilo hepático. Nunca encontramos por ultrasonido el conducto colédoco extrahepática. Como tenía también una cardiopatía congénita y querían valorar si existía alteración a nivel cardíaco, se le hizo una angiotomografía de corazón y se aprovechó para hacer también la angiotomografía a nivel abdominal. No es porque estuviera muy indicada a nivel abdominal, pero sí nos dio cierta luz. Aquí tenemos la esplénica, no tenía degeneración cavernomatosa, pero veíamos estas imágenes. ¿A qué correspondían? A los conductos biliares que se encontraban muy, muy dilatados. Desde antes de la tomografía se le sugirió que debía de tener la colangioresonancia. Y aquí la vamos a valorar. Aquí tenemos la colangioresonancia del paciente. ¿Y qué vemos? Pues vemos los conductos biliares muy dilatados. De nuevo, conductos biliares muy dilatados. Sí existía vesícula. Pero nunca vimos, ni en el ultrasonido, ni en la tomografía computada, ni en la resonancia magnética, el conducto colédoco. Entonces, este caso quedó como una atresia de vías biliares extrahepáticas. No me atrevo a decir si era grado 1 o grado 2, pero era una atresia de vías biliares extrahepáticas. Otro caso clínico masculino de 1 año de edad, sin antecedentes de importancia, con acolia, coluria, dolor abdominal, PFHs con patrón colestásico, amilasa y lipasas elevadas. ¿Qué observamos? La dilatación de las vías biliares y observamos que el páncreas se encuentra aumentado de grosor, principalmente un poco a nivel de la cola, menos a nivel del cuerpo, y en la siguiente, que fue una tomografía, observamos que también se encontraba con una cabeza del páncreas aumentada. Entonces, este paciente, ¿por qué se le hizo la tomografía computada? Se le hizo porque, además de que tenía la dilatación de las vías biliares, tenía además datos de pancreatitis, y en las pancreatitis, a veces cuando ya hay alteración a nivel de las vías biliares o pensamos en pseudoquistes, entonces sí se hacen las tomografías. Aquí volvemos a observar el aumento de volumen del páncreas y que estaba alterada su densidad. Se le hizo la colangioresonancia y encontramos efectivamente que había una dilatación del conducto colédoco, terminaba prácticamente en punta a nivel de lo que es la porción de la cabeza del páncreas. Entonces se concluyó que este paciente tenía la dilatación de las vías biliares por el problema que tenía de pancreatitis y el gran aumento de volumen de la cabeza del páncreas. Este caso todavía está internado. También tenemos casos anteriores donde vemos la evaluación de las vías biliares por ultrasonido y también se valoró este paciente y vemos una gran
aumento de tamaño de la cabeza del páncreas con ganglios peripancreáticos, la dilatación de las vías biliares y que correspondió esto a ganglios peripancreáticos por tuberculosis. Aquí vemos de nuevo en la tomografía computada el gran aumento de la cabeza del páncreas, ganglios peripancreáticos y la dilatación de las vías biliares en relación a los ganglios peripancreáticos por TV. De nuevo, el mismo caso. Ahora tenemos otros casos como el tumor pseudopapilar de páncreas. Este paciente igualmente llegó porque tenía ictericia. Le hicimos el ultrasonido y se observa una gran hepatomegalia e igualmente teníamos un aumento de volumen a nivel de la cabeza del páncreas y aquí observábamos que estaba con un colédoco que se encontraba dilatado y también conducto pancreático. De nuevo, por ultrasonido, aquí se le hizo una colangioresonancia y pueden ver la alteración que teníamos a nivel de la cabeza del páncreas, la lesión a nivel de la cabeza del páncreas y esto es comparado con el ultrasonido. Aquí tenemos de nuevo la colangioresonancia, que pueden ver las diferentes imágenes en diferentes secuencias y seguimos viendo la dilatación de las vías biliares y la dilatación también del conducto pancreático. Y la imagen que estaba en relación a la lesión que se encontraba a nivel de la cabeza del páncreas. Y aquí tenemos de nuevo, y fue un tumor pseudopapilar del páncreas. ¿Qué podemos valorar también con la colangioresonancia y con el ultrasonido? Pues podemos valorar la litiasis. Aquí tenemos el páncreas, que estaba normal, el colédoco, que se encontraba dilatado, y aquí tenemos las imágenes de litiasis, tanto a nivel de la vesícula como a nivel del conducto colédoco. Aquí tenemos, valorado por colangioresonancia, la gran dilatación que tenemos del conducto colédoco, las imágenes de la litiasis, y aquí los cirujanos pues no querían operar al paciente si no tenían una tomografía. Y pues en un momento se les tuvo que realizar y pues no nos enseñó la litiasis, pero sí nos enseñó obviamente la dilatación del conducto colédoco y obviamente de la vía biliar. Aquí fue la evaluación postquirúrgica y puede ver una colangiografía a este nivel de la vía biliar postquirúrgica y aquí tenemos el ultrasonido donde vemos que ya no hay dilatación y vemos la vena porta que es normal. También tenemos este caso de colangitis esclerosante, que en el 2015 el paciente se presentó con pancreatitis, aquí tenemos el páncreas, y tenemos aquí una irregularidad en la epogenicidad del páncreas, un aumento de volumen de la cabeza del páncreas, y se le valoró con colangioresonancia en el 2015. Se vuelve a ver lo mismo, que hay un aumento de tamaño de la cabeza del páncreas, debutó de nuevo con pancreatitis, pero nos llamó la atención que además que la dilatación del conducto colédoco de las vías biliares había una irregularidad muy importante de las vías biliares intrahepáticas. Y este paciente correspondió a una colangitis esclerosante. Esta es otra imagen del mismo, y al final se le hizo una derivación al paciente y le hicimos una colangioresonancia. Ya no se pudo ver el conducto colédoco por la derivación que se hizo, pero sí podemos ver la irregularidad y la tortuosidad de los vasos, de los conductos biliares intrahepáticos. Entonces, esto es todo lo que les presento y les doy las gracias por su atención, pero sí podemos decir que ha evolucionado muchísimo la valoración tanto de la enfermedad inflamatoria intestinal con el nuevo método de imagen, también de la valoración del hígado, también con nuevos métodos de imagen, y la valoración de las vías biliares con los nuevos métodos de imagen. ¿Y cuál es el nuevo método de imagen? Pues es la resonancia magnética, que puede ser por la elastografía, que nos valora prácticamente la fibrosis, la hemosiderosis, la esteatosis, también con la esplenoresonancia, que nos valora todos los vasos, tanto la esplénica, la porta y las colaterales. Y obviamente para las vías biliares, la colangioresonancia es prácticamente un método que se puede decir que es insustituible.
y valorar las vías biliares por ultrasonido y por coagioresonancia, pues yo creo que es lo más indicado actualmente. Pues muchísimas gracias de nuevo por su atención. Si hay algún comentario o alguna cosa, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego.